Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Voy a intentar hablar lento, así pueden entender todo lo que digo. Tal como decía Cristina, no solamente Clara y yo fuimos parte del equipo de Building Bridges for Climate Action, y ese video que acaban de ver en realidad es de un proyecto anterior que se llamó Sail to the COP, que trajo el velero de Europa a América, y luego el proyecto, a partir de ese velero en América, nace el siguiente proyecto que se llamó Sail for Climate Action, y que luego, por la pandemia, se terminó convirtiendo en Building Bridges for Climate Action. Así que ahora les voy a presentar al resto del equipo. En pantalla podemos ver a Ashnil Jeffers. Él es un joven de 22 años de Montserrat, una isla que queda en el Caribe. Es un territorio de ultramar de Inglaterra y tiene menos de 5.000 habitantes. Quizás ustedes hayan oído hablar de esta isla alguna vez, porque en los 90 ocurrió una erupción volcánica que hizo que toda la isla se tenga que mudar de su capital a otra ciudad. Así que es muy interesante. Él es un activista climático y también es un emprendedor dentro del Caribe. Pasamos al siguiente. Ahí pueden ver a Vivi. Vivi es una joven de Colombia, particularmente ella pertenece al pueblo Arhuaco, vive actualmente en Bogotá, donde está realizando sus estudios de grado en ciencia política, pero es una militante de los derechos de los pueblos indígenas y particularmente trabaja para conectar a su comunidad con la toma de decisiones de Colombia. Ahí podemos ver a Yandel. Ella es una persona que se identifica como no binaria y es una activista y científica de Trinidad y Tobago, particularmente enfocándose en sistemas energéticos. Ahí podemos ver a Charles. Charles tiene 23 años, es de Brasil, particularmente de Florianópolis, una isla al sur de Brasil. Él es estudiante de Relaciones Internacionales y también activista interseccional por el clima y también activista antirracista. Ella es Daniela Larios. Daniela tiene 26 años, es ingeniera en ambiente, es de Honduras y particularmente ahora trabaja en un proyecto de conservación de corales en la costa hondureña. Dani, ella es Daniela Villafaña, es la prima de Vivi, también es del pueblo arhuaco de Colombia, actualmente vive en Santa Marta, en Colombia, y trabaja particularmente en todos los temas legales. Ella es una de las abogadas del Cabildo Arhuaco de Santa Marta y Magdalena. Devon es de otra isla del Caribe, de Anguila, otro territorio de ultramar de Inglaterra, y es un conservacionista, trabaja para el gobierno de Anguila en un fondo para la conservación de la isla y ahora actualmente se encuentra generando capacidades en otras islas del Caribe. Hace poco viajó a Dominica para realizar un proyecto de conservación. Elenita es por sobre todo, es una activista antirracista de Brasil. Ella es originalmente de San Pablo, pero ahora está en Florianópolis, igual que Charles. Es más, van a la misma universidad, aunque estudian carreras diferentes. Ella estudia ingeniería ambiental y sanitaria y también ahora tiene un blog que se llama Prétano Verde. Exe es una chica argentina. Ella tiene 18 años y es estudiante de filosofía acá en Buenos Aires. Es militante de la organización Jóvenes por el Clima, que es la rama argentina de Fridays for Future, y actualmente conduce un programa de radio los sábados en la Radio Nacional de acá, Argentina. Felipe también es un activista por los derechos indígenas, es mapuche, es de Chile, vive en el sur de Chile y trabaja mucho en la relación de su pueblo con el gobierno. Se está por recibir de abogado y por sobre todo busca trabajar el tema de los derechos de las comunidades indígenas en Chile. Juan Pablo es de Bogotá, de Colombia, y es un activista climático colombiano. Trabaja en Pacto por el Clima y también es parte de Fridays for Future Colombia.
Julia es una comunicadora ambiental de Uruguay. También es surfer y artista y actualmente trabaja en diferentes proyectos de comunicación ambiental en Uruguay. Laura tiene ya 24 años, aunque ahí figura 23, es también de Colombia, es compañera de Juan en Pacto por el Clima y en Fridays for the Future Colombia, y también trabaja mucho el tema de los derechos campesinos en Colombia. Gaby es de Ecuador, pero actualmente vive en Alemania, ya que está casada con un alemán. Ella es abogada y también trabajó mucho en su maestría temas de moda sostenible, particularmente estudiando lo que pasó en Bangladesh, y hoy en día es parte de diferentes grupos de activistas en Ecuador. Tarrant es también un activista de las Bahamas. Él trabaja particularmente con turismo sostenible en la isla de Nassau, creo, en Bahamas. Matthews es un activista de Haití. Él también es fundador de la Semana de la Sustentabilidad de Port-au-Prince y está bastante metido en tema de negociaciones internacionales. Megan es una activista climática de Islas Caimán, también un territorio de ultramar de Inglaterra. Está estudiando biología marina, es buzo y también es artista plástica. Natalie es de Bolivia. Ella también trabaja el tema de las comunidades campesinas e indígenas en su país y es parte de una red global que trabaja en pos de los derechos de las comunidades indígenas. O'Neill es de las Bahamas también, tiene 28 años, es un conservacionista, pero hoy en día se dedica por sobre todo a la comunicación ambiental, escribe en blogs, tiene programas de radio, etc. Está muy metido en todo lo que es la comunicación ambiental. Roxana tiene 28 años, es también de una comunidad indígena del sur de Perú, de Cusco. El año pasado estuve estudiando en México temas de la sustentabilidad de diferentes cultivos y bueno, también trabaja mucho por los derechos de las comunidades indígenas. Vanessa es de Jamaica y su caso es muy interesante porque ella es chef, es cocinera y trabaja la sustentabilidad desde esa área. Jaque Milza también es de Perú, tiene 25 años, se está por recibir de ingeniera ambiental y es de la comunidad Matsigenka del sur del Amazonas en Perú. Fundó la organización Jóvenes Matsigenka y está muy involucrada en temas de derechos de las comunidades indígenas en su país, en Perú. Steph es otra joven de Islas Caimán. Ella es una conservacionista, también es buzo y es emprendedora en temas ambientales. Hace poco, junto con el gobierno, realizó un programa para involucrar a jóvenes de edad secundaria con temas ambientales a través de actividades que se vinculen con el mar. Esa soy yo, ya me presentó Cristina. Karina, ella tiene 24 años y es de Brasil, particularmente de San Luis, un pueblo en el norte de Brasil. Ella estudió biología, es bióloga y también hoy en día trabaja en una ONG que es de las más grandes de Brasil, que se llama Engajamundo. Ashley también es de las Bahamas y ella ha trabajado con Tarrant en temas de planeamiento urbano y cómo el turismo impacta también en ese sentido a las Bahamas. Y para aclarar, faltan un par de miembros del equipo de Europa, que son Clara, que vieron en el video. Ella es una activista climática y abogada.
También falta Lena, ella es de Holanda, y también tenemos a todo el equipo de la ONG Clima Delegación, que son una ONG de jóvenes alemanes que buscan incidir en política internacional en materia climática. Muy bien, estupendo. Azul, muchísimas gracias por haber presentado individualmente a todos los miembros de vuestro proyecto. Creo que es muy valioso porque creo que también las imágenes sirven para que ahora, al escuchar tu presentación y nuestro diálogo, todo el mundo se podrá imaginar mucho mejor cómo ha sido y cómo es. Y ahora puedes relajarte, porque ahora voy a poner nuestro vídeo, el que grabamos hace 2 semanas. Buenísimo. Bueno, entonces, como seguramente me acaban de presentar, yo soy Azul Schwartzman, tengo 26 años, soy de Buenos Aires, de Argentina, y actualmente me encuentro en Buenos Aires, Argentina, y fui parte del equipo organizador de un proyecto que se llamó Building Bridges for Climate Action. Este proyecto nace de otro proyecto anterior. En diciembre de 2019, una desconocida en ese momento, una chica alemana que se llama Clara von Glasgow, me contacta por WhatsApp preguntándome si quería formar parte de un proyecto que buscaba cruzar activistas de América Latina y el Caribe, activistas climáticos de América Latina y el Caribe, desde Cartagena hasta Europa. ¿Por qué pasaba esto? Porque había un barco, un velero, en Cartagena listo para volver a IJmuiden en Países Bajos en febrero de 2020. En ese momento comenzamos a organizar el proyecto y realizamos un proceso de selección de jóvenes participantes, activistas climáticos de la región, con especial foco en quienes están viviendo hoy en día y van a vivir las consecuencias del cambio climático en primera persona. En nuestra región esto significa particularmente personas racializadas y personas indígenas, ya que son la primera línea ante esta problemática. Como se podrán imaginar, si bien el proyecto ese sucedió, fue cortado por la pandemia en marzo del año pasado y tuvimos que volvernos todos los que estábamos navegando a mitad de camino del cruce atlántico. En ese sentido, habiendo vuelto a nuestras casas, nos quedamos con las ganas de hacer algo más, de poder impactar a más gente, y la organización de esta chica, de Clara, que se llama Clima Delegación, también una organización de jóvenes que trabajan en el cambio climático en Alemania, nos ofreció trabajar con nosotros, brindando el apoyo tanto técnico como legal para desarrollar este proyecto que les comentaba al principio, Building Bridges for Climate Action, que lo llamaremos desde ahora BB4CA, que va a ser más fácil. Y bueno, entonces nos pusimos a trabajar. Este proyecto recibió financiamiento del Ministerio Federal Alemán para el Medio Ambiente y la Seguridad Nuclear, la BMU, y la idea de nuevo era poder viajar por un mes a Alemania y que estos jóvenes que ya habían participado en el proyecto, más jóvenes nuevos que íbamos a poder financiar gracias al Ministerio de Ambiente alemán, puedan viajar hacia Alemania y se pongan en contacto con diferentes actores que de otra forma no podrían conocer, como organizaciones de jóvenes, gobierno, organismos internacionales, empresas de tecnología y de innovación en temas ambientales, institutos de investigación, etcétera. Como la pandemia nos enseñó que hay que esperar lo inesperado, un mes antes de la fecha estimada de viaje, tenemos que cancelar el viaje y pasar a nuestro plan B, que era un programa 100% virtual, porque la situación del COVID en Alemania en noviembre del año pasado empezó a empeorar y no podíamos hacernos cargo de la seguridad y de la salud de 25 personas en el marco de la pandemia con una ola de contagios creciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, decidimos pasar toda la virtualidad y en un mes tuvimos que diseñar un programa 100% virtual donde nuestros expertos, les llamamos expertos climáticos, porque si bien no eran doctores o no tenían un magíster en ciertas temáticas,
ellos, para nosotros y para nosotras, para el equipo organizador, son expertos porque son personas viviendo en primera persona las problemáticas ambientales, el cambio climático y también trabajando desde las comunidades. Organizamos este programa virtual para que conozcan a todos los mismos actores que van a conocer en Alemania, pero a través de Zoom. En ese sentido, a nosotros nos pareció muy importante, a nosotros, me refiero al equipo organizador, que pueda haber la mayor inclusividad posible. Y, como se imaginarán, una de las barreras más grandes a la hora de poder fomentar esta inclusividad real es el acceso al lenguaje, las barreras del lenguaje. Hoy en día, en todo el ambiente de toma de decisiones internacional, el lenguaje primordial que se habla es el inglés. En ese sentido, si uno no habla inglés fluidamente, no puede participar de estas conversaciones, y aún si lo hace, no puede participar en la misma capacidad que lo haría en su idioma nativo. Estas ideas que estoy diciendo en este momento las puedo articular porque las estoy hablando en español. Si estuviera hablando en inglés, si bien manejo el idioma, llegaría otro mensaje, llegarían otras palabras a ustedes. Entonces, en ese sentido, vimos que era muy importante contratar un equipo de intérpretes, que haya interpretación simultánea, y acá entró su profesora, que junto a su equipo hizo un trabajo maravilloso, porque esto lo que podía hacer era que cada quien hable en su idioma, en su lengua materna, y pueda expresarse de la forma que le sea más natural y de la forma que le sea más correcta a cada persona. Y en ese sentido pudimos entonces conectar a tomadores de decisiones internacionales con este grupo de jóvenes que quizás de otra forma no hubieran podido ser conectados, o si no, si hubieran sido conectados, quizás no hubieran podido llevar sus mensajes de una forma tan fuerte y tan potente. Tuvimos el intercambio de 5 semanas durante noviembre, y la primera semana de diciembre nos reunimos con oficiales del gobierno alemán, oficiales de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con los puntos focales del grupo constituyente de jóvenes de la Convención, con ONGs alemanas, con organizaciones de jóvenes alemanas, con partidos políticos y los representantes de los partidos políticos jóvenes de Alemania, también con diputados del Parlamento de la Unión Europea, con empresas de innovación, con grupos con think tanks. Así que la verdad fue un proceso muy interesante, y al final del mismo tuvimos 2 jornadas de reflexión en donde analizamos qué temas habíamos aprendido de todo esto y cómo mover hacia adelante. Algo que pudimos caracterizar todos es que todavía faltan estas políticas de inclusión, estas políticas concretas de inclusión en los espacios de toma de decisiones, tanto nacionales como internacionales. Faltan políticas para eliminar las barreras lingüísticas entre las personas y dejar de fomentar y de usar el inglés como única vía de comunicación y como único lenguaje válido para este tipo de intercambios. Y también faltan políticas específicas para incluir a las comunidades mayormente afectadas por el cambio climático en estas conversaciones, que en América Latina y el Caribe son las mismas poblaciones que ya se encuentran vulneradas, por ejemplo, por temas de desigualdad económica y desigualdad social. Así que bueno, en ese sentido, el grupo al día de hoy sigue trabajando ya por fuera del proyecto. El proyecto concluye el 31 de diciembre de 2020. El grupo hoy en día sigue trabajando por fuera del proyecto en miras de la conferencia internacional que se hace todos los años de cambio climático, la COP, la Conferencia de las Partes, que es el órgano rector supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y estamos trabajando con este mismo espíritu y en este mismo sentido para que a la COP26, que se va a hacer en Glasgow, en Escocia, puedan llegar la mayor cantidad de chicos y chicas, de jóvenes de nuestra región, pero de estos jóvenes en particular. Y en esto quiero ser muy clara, no jóvenes como yo, en el sentido de personas blancas, de clase media, media acomodada, fluidos en inglés, con educación universitaria. No, estamos realmente intentando llegar a todas esas personas que están viviendo el cambio climático en primera persona y que no tienen una plataforma para hablar de los problemas que tienen, de las soluciones que proponen para sus comunidades, y
por las que siempre se está hablando, pero nunca se las está escuchando en primera persona. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en un nuevo proyecto. El tercero es el vencido, se dice acá en Argentina, la tercera es la vencida, así que esperamos que este año la pandemia lo permite, y si no lo permite, habrá alguna forma de llegar virtualmente, pero sí, la idea es que nuestros expertos, junto a más gente de la región, pueda llegar a la COP y que se empiecen a dar estos debates sobre la inclusividad, tanto sobre a quiénes se lleva a estos eventos, a quiénes se le permite el ingreso, como también es el tema del lenguaje, que parece algo menor a todos los oficiales con los que hablamos de Naciones Unidas o de organismos internacionales. Suele ser algo menor, se suele dar por hecho de que todo el mundo habla inglés, y si es América Latina y el Caribe, español, pero la verdad es que no es así. Nuestra región es una región rica en diferentes lenguajes, y algo que nos había dicho una de nuestras expertas, y es muy claro, y es que cuando uno no se puede expresar en su lengua materna, y cuando tiene que traducirse constantemente y esforzarse constantemente, eso también es una forma de opresión, ya que el lenguaje predominante es el inglés y nunca nuestras lenguas maternas. Entonces, en ese sentido, es muy interesante toda la reflexión que trajo este proyecto en cuanto al lenguaje, y creo que si a ustedes les interesa el tema, es un campo que todavía está por explorar, y que es entender a las y los intérpretes como facilitadores también en este proceso hacia, llamémoslo, la justicia social, la justicia climática, para que todas las voces puedan ser escuchadas en primera persona y no a través de terceros, y con las palabras que ellos y ellas querían decir y querían usar. No sé si algo más, ¿quieres hacerme alguna pregunta para que agregue? Lo podemos cortar y poner. Muchas gracias por esta presentación, Azul. Quizás puedas presentarnos con algo más de detalle el comienzo del proyecto Sail for Climate Action, porque lo has tocado muy por encima, pero yo creo que los oyentes todavía no tienen muy claro qué es lo que hiciste exactamente. ¿Cuántos erais en ese barco? ¿Cómo era el barco? ¿Qué era cómodo? ¿Era incómodo? ¿Era una gran aventura? ¿O no tanto? ¿Cómo os comunicabais con el mundo exterior? ¿Cómo os disteis cuenta de que había una pandemia en curso? O sea, yo creo que eso es una experiencia muy rica, y quizás puedas contarnos un poquito más al respecto. Sí, perfecto. Bueno, como les decía, a mí me contacta Clara a través de WhatsApp en diciembre de 2019, y junto a un equipo interdisciplinario de América Latina, el Caribe y Europa, éramos 15 personas más o menos organizando. Nos pusimos a organizar este proceso en 3 meses. Este proceso fue conseguir fondos, conseguir, por ejemplo, alojamiento, ropa cómoda, etcétera, para las personas llegando a Cartagena, y también hacer un proceso de selección de participantes que pudiera llegar a los rincones de nuestra región. En ese sentido, terminamos viajando con 20 activistas climáticos de América Latina y del Caribe, después de un proceso de selección bastante extenuante. Conseguimos financiamiento en parte del Banco Interamericano de Desarrollo, también hicimos un crowdfunding, y también recibimos apoyo, lo que se dice en especias, esto es objetos o cosas o servicios en vez del dinero directamente. Luego, esto todo pasó durante enero y durante febrero. El 19 de febrero de 2020, el barco zarpa de Cartagena, y el trayecto iba a ser Cartagena, Jamaica, Jamaica, Islas Bermudas, eso cruzando el Triángulo de las Bermudas, luego Islas Bermudas, Islas Azores, ya del otro lado en Europa, las islas de Portugal, de Azores a Francia, y de Francia a Ibiuden en Holanda, en Países Bajos. Entonces, como les decía, el 19 de febrero zarpa el barco. El tema del coronavirus ya sucedía, ya estaba, pero era el virus chino, se le decía, todavía ni siquiera había explotado, por así decirlo, en Italia, por ejemplo, que fue uno el segundo o el tercer epicentro grande en el mundo.
Y entonces no era una gran preocupación para nosotros y para nosotras, más teniendo en cuenta la experiencia que algunos habíamos tenido con la gripe H1N1 en 2008, 2009 creo que fue, no me acuerdo muy bien. Y por ejemplo también la gripe aviar que había sucedido en 2006, más cerca de Europa. Creíamos que iba a ser una epidemia similar a esas dos. Yo cuando fue la gripe H1N1 acá en Argentina, lo único que sucedió es que se cancelaron 2 semanas de clases cerca del receso invernal y la gente usaba mucho alcohol en gel, sanitizante. Eso era todo. No se cerraron los vuelos, no se cerraron las fronteras, la gente no se tuvo que encerrar, nada que ver con la magnitud de esta pandemia. De Cartagena a Jamaica, el primer tramo, la primera pierna, que se llamaban las piernas del viaje, sucedió sin mayores problemas. El barco para todos, o para la mayoría, fue incómodo en el sentido de el mareo. La verdad que el barco era un barco grande, era un velero de 3 mástiles, grande, pero casi ninguno de nosotros tenía experiencia navegando, solo algunos pocos, y la verdad es que el mareo en un velero que se mueve constantemente, uno no se lo imagina hasta que no está ahí, es muy fuerte, es algo como lo que nunca había sentido en mi vida. Así que fue difícil la adaptación al barco. Nosotros nos dividíamos en guardias de vela. La idea era que 5 personas por vez, sumado a alguien de la tripulación, estén totalmente alerta de lo que pasaba al barco, mientras las demás personas podían hacer su vida, podían cocinar, limpiar, descansar, mientras que las otras 5 personas y esa persona de la tripulación estaban 100% atentas a las velas, a la dirección del barco, si hacía falta algo. Las guardias eran de 4 horas y durante todo el día siempre había gente de guardia. En ese sentido, bueno, las guardias eran un momento también entretenido, un momento de conocerse con las otras personas, porque uno está 4 horas, las 4 horas no estás trabajando, estás charlando, atento, vas manejando el barco, aunque no lo crean, es bastante fácil, tiene todo un sistema digital que te muestra muy fácilmente a dónde mover el timón. Y bueno, cuando llegamos a Jamaica, todavía el tema del coronavirus no era tan grande, es más, llegaron más participantes directamente a Jamaica, del Caribe, por ejemplo, un participante de Cuba, Rubén. Iba a llegar otro participante de Cuba llamado Ismario, pero no lo dejaron salir de la isla por un tema legal que él tiene, él es periodista en Cuba y no lo dejaron salir, supuestamente por problemas con su visa. Y bueno, estuvimos 4 días en Jamaica recorriendo la isla, los chicos de las Islas del Caribe fueron a dar una charla a una universidad de allá, y todo parecía que iba a marchar bien. Luego hicimos el tramo Jamaica, Islas Bermudas. Ese fue el tramo más largo. El primer tramo había sido de 5 días, la primera pierna, mientras que la segunda pierna fue de casi 2 semanas, también porque en el medio tuvimos que parar, tuvimos que hacer 2 paradas a lo largo de la pierna. La primera fue en Haití, tuvimos que hacer una parada porque había una tormenta de viento y no podíamos continuar, entonces nos resguardamos en el costado, en una bahía que había en Haití, no bajamos, simplemente tiramos las anclas y anclamos el barco cerca de una bahía para poder pasar la tormenta. Estuvimos 2 noches allá y luego tuvimos que parar también en la mitad entre Haití e Islas Bermudas. Si ustedes ven el mapa, hay muchas islas por el Caribe, y una vez que pasás las Islas Bahamas, de Bahamas a Bermudas no hay nada, no hay ninguna isla, no hay nada, y tuvimos que parar en el medio del mar y apagar los motores, ya que estábamos con viento totalmente de contra, y aunque el barco tiene motores, si el viento está 100% en contra, uno no avanza, por más que intente, no avanza. Entonces tuvimos que pasar una noche a la deriva, esperando a que cambien los vientos para poder continuar. Eso fue, sí, dio, no sé si me dio miedo, fue ansiedad, ¿no? La ansiedad de, bueno, ¿cuándo vamos a volver a navegar? Y aparte el barco se mueve mucho cuando está quieto, no en una bahía, cuando está quieto en mar abierto. Bueno, y nosotros, digo nosotras porque en el barco el equipo organizador eran solo mujeres,
no teníamos contacto con el mundo exterior porque no había señal, no teníamos internet, solo teníamos DVDs, para que se den una idea, y nuestras computadoras sin conexión. El contacto que teníamos con el mundo exterior era a través de una casilla de mails satelital que podíamos más o menos mandar y recibir entre 3 y 4 mails, no era que tampoco podíamos tener una conversación fluida, y lo usábamos más que nada para hablar con nuestras familias, salvo un día, me acuerdo, que recibíamos siempre cada 2 días actualizaciones del equipo que estaba en la tierra, del equipo que estaba afuera del barco. Y una de las chicas de Brasil nos envió un mail diciendo que el tema del coronavirus se estaba poniendo más grave, pero que no creía que pase nada. Se rumoreaba nada más, que el evento al que nosotros íbamos, que era lo que se conoce mal y pronto como intersesional, que es como una conferencia intermedia entre cada COP que sucede a fin de año. Se encuentran las intersesionales, las SB, a mitad de año, y se realizan en Bonn, en Alemania, donde queda la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Bueno, había un rumor de que este evento podía llegar a ser cancelado, y en nuestras cabezas lo que fue es, bueno, si es cancelado, pensemos alternativas. Siempre pensando que el viaje se iba a poder realizar, que íbamos a poder circular por Europa sin problema. Entonces dijimos, bueno, pensemos alternativas, y eso fue todo lo que supimos del coronavirus. Cuando llegamos, el día siguiente al que llegamos, se declara pandemia por la Organización Mundial de la Salud, esa famosa conferencia de prensa, y a los 2 días que llegamos, mi país, me acuerdo particularmente, cada país estaba tomando medidas, pero lo que precipitó mi regreso fue que mi país cerraba los vuelos provenientes de Estados Unidos y de Europa, y yo estaba en Islas Bermuda, que la única forma de volver, de salir de la Isla Bermuda, es o un vuelo a Londres, o un vuelo a Canadá, o un vuelo a Estados Unidos, y no iba a poder volver a Argentina, sino porque eran todos lugares que no se permitía el ingreso a mi país. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que la cosa estaba más seria. Al lado de nuestro barco, estacionado en el muelle de Islas Bermudas, había un barco escuela, también alemán, de chicos, de adolescentes que se toman, no sé si es un semestre o un año, y viajan por el mundo en el barco y también tienen clases. Y estábamos todos preocupados, pensando qué pasa, qué vamos a hacer. No sé si conocen, pero si no lo pueden buscar en fotos. Islas Bermudas son unas islas que parecen un cuento, ¿no? Parece un parque de diversiones, porque todas las casas están pintadas en colores pastel. Son islas de personas donde las personas con mucho dinero tienen casa, y los locales, aunque no son millonarios ni ricos, también tienen dinero, porque viven del turismo de alta gama, llamémosle, en especial de Estados Unidos y un poco de Europa. Y son todas casitas pintadas de colores, y como fuimos en marzo, eso es la temporada baja, porque como no queda en el Caribe, si las vemos están a la altura de Nueva York, en el medio del Océano Atlántico, hace frío, no frío, pero no hace calor del Caribe, hacen 20 grados, que no es apetecible para meterse al mar, por ejemplo. Entonces eran unas islas desiertas en las que estábamos, éramos los únicos turistas, y todas casitas pintadas de colores hermosas, todo perfectamente cuidado, no había casi gente en la calle, parecía un set de una película. Y era difícil caer en la realidad de lo que estaba pasando en todo el mundo desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar casi sin gente, que por lo que tengo entendido, cuando tomaron medidas, tuvieron que tomar pocas medidas porque eran pocas personas y es una isla. Entonces, bueno, fue una situación muy difícil. Yo siempre digo que tuve la suerte de tener a mi mamá acá en Argentina y obligarme más o menos a volver. Ella me compró un pasaje y me impuso que vuelva cuando yo no quería. Y el resto, al resto del equipo y también de los participantes, tuvimos que hacer como una operación de emergencia para devolverlos a sus países, particularmente a aquellos que necesitaban visas para ingresar a Estados Unidos, porque, como les decía, era la única forma de salir de la isla, ya que los vuelos con Canadá habían sido cerrados, también Canadá había cerrado sus fronteras. Entonces tuvimos que sacar visas de último minuto en el consulado allá de Bermuda, para que puedan hacer tránsito por Estados Unidos y volver, por ejemplo, a Colombia, a México,
a Cuba. Así que bueno, fue bastante complejo, pero lo logramos, al parecer. No, al parecer no lo logramos. Fue una semana muy intensa de conseguir vuelos y de conseguir que la gente vuelva, pero finalmente pudimos lograrlo. Y bueno, fue un gran golpe a nuestra idea, porque de nuevo tuvimos que asimilar muchísima información de todo lo que estaba pasando. No sé si recuerdan el año pasado, pero las 2 semanas previas a que se declare la pandemia fue como el momentum, ¿no? Cuando se iba como acumulando esta información y iba apareciendo más y más en los medios, y todo eso nosotros no lo vivimos. Entonces pasamos de un mundo casi en la normalidad, llamémosle, a, bueno, está todo cerrado, hay una pandemia. Nosotros habíamos estado en el medio del mar viendo unas ballenas, viendo delfines, cargueros, y ese era nuestro día a día. Entonces, bueno, fue intenso e interesante, y un desafío también lograr recomponer al grupo y hacer lo que había que hacer en el momento, que era devolver a todo el mundo a salvo a casa. Y bueno, y un caso muy particular también que marca claramente las desigualdades entre las personas, muy claramente, aunque sean de la misma región, las desigualdades, es el de una chica indígena de la comunidad Machigenca en Perú, que estaba en el barco, una de las participantes. Ella no pudo volver a su país. Perú había cerrado completamente las fronteras. No había forma de que ella pueda ingresar a Perú, y tampoco, y no tenía ningún otro lugar donde ir literalmente, porque todos los países estaban cerrando las fronteras. Entonces realmente no podía ir a Estados Unidos, no podía ir al país de algún otro de los participantes. Se habló en un momento, los otros participantes querían que fuera a sus países y que se quede con ellos. No podía venir a ningún otro lugar, porque todos los países solo aceptaban a sus nacionales, pero su país no aceptaba a sus nacionales, había cerrado completamente las fronteras. Entonces lo que ella tuvo que hacer, la decisión que se tomó, porque no había literalmente otra opción, fue que ella siga el trayecto hasta Europa. Todos los europeos iban a seguir en el barco hasta Europa, excepto 2 chicas, una chica de Francia y una de Inglaterra, que se tomaron un avión y volvieron. Todos los demás siguieron en el cruce atlántico, los europeos, porque iban a poder ingresar a Europa sin problema, y ella tuvo que seguir con ellos. Y cuando llegaron a Holanda, tuvo que hacer unos papeles de emergencia que ni siquiera sabíamos, ¿no?, si la iban a dejar entrar y quedarse e ingresar. Y bueno, por suerte finalmente sí, se entendió. Logramos también que interceda el consulado peruano en Holanda, y pudieron interceder por ella. Después de muchísima burocracia, esto era lo que quería remarcar, mientras que había personas con un pasaporte europeo, o había una chica que vivía en Islas Caimán pero tenía pasaporte canadiense, o yo siquiera, que no tengo ni pasaporte europeo ni nada, pero tenía la visa para pasar por Estados Unidos. Digo, las diferentes, lo que hace un pasaporte, lo que hace una visa, lo que hace el lugar donde naciste en tu posibilidad de moverte libremente o no por diferentes lugares del mundo. Bueno, por suerte ella se pudo quedar en Holanda, y recién un mes después le conseguimos un hogar en Holanda. Había gente del equipo organizador, por suerte, pero recién un mes después pudo volver a Perú en un vuelo de repatriación. Así que bueno, fue un proceso complicado y que duró todavía un mes más de lo que habíamos previsto, porque tuvimos que seguir el caso de esta chica y conseguirle el vuelo de vuelta a casa. Así que todo eso fue la previa al proyecto en el que nos conocimos con su profesora. También creo que por eso entenderán por qué estos proyectos no son solo un trabajo o una idea o algo que hacemos en nuestro tiempo libre, sino que tienen un componente emocional bastante fuerte, ya que estuvimos muy involucrados con este equipo y con estos participantes en un montón de cosas, desde navegar y vomitar juntos en el Océano Atlántico hasta enfrentar cómo devolver a todo el mundo a sus casas en el medio de la explosión de la pandemia el año pasado, hasta después vernos virtualmente y ir viendo las diferentes situaciones que había en todos los países. Así que, bueno, eso fue la primera parte de la historia, y luego vino la segunda que les expliqué antes. Una pequeña pregunta todavía del barco. ¿Quiénes eran los miembros de la tripulación? Muy bien. Teníamos 4 personas del equipo organizador, después a los participantes, y la tripulación eran en su mayoría
personas de Holanda y un chico de Sudáfrica. Eran 1, 2, 4, 5, eran 5 tripulantes, uno de ellos el capitán. Y son personas que trabajan en el barco, es de los pocos veleros de este estilo que quedan navegando y viven de que la gente les alquile el barco, por así decirlo. Hacen un poco también de transporte de cargas, pero no mucho porque no es el punto de un velero, pero hacen muchos viajes cortos en Europa, particularmente en Holanda, por Holanda y por Alemania, durante el verano europeo, y luego hacen cruces atlánticos cuando se termina el verano. Se puede cruzar de Europa a América Latina en octubre, noviembre, y se puede volver de América Latina a Europa en marzo, más o menos, por los vientos, ¿no? Así que son personas que trabajan y que viven para el barco. Algunos, es más, siguen trabajando en el barco, otros no, se fueron a otros barcos, pero son marineros y bueno, y el capitán es el dueño del barco, ¿no? Muy, muy interesante. Y sabes que el ciclo de conferencias de este semestre ¿Has escuchado mi pregunta? No, se me trabó todo. Estaba viendo si era mi internet o el tuyo. Perdón. El ciclo de conferencias de este semestre de nuestra universidad se llama Pequeña Idea, Gran Efecto. Si tuvieras que resumir el efecto que han tenido todas estas acciones, empezando por Sail for Climate Action, pasando por Building Bridges for Climate Action y llegando a Unite for Climate Action, ¿cuál sería el mayor efecto que crees que se ha conseguido? Esa es una pregunta muy interesante. Para mí hay 2 niveles de los efectos. En primer lugar, fue un efecto personal en todos nosotros. Desde el equipo organizador, puedo decirlo, y también desde los participantes, yo creo que no concebimos las cosas de la misma manera, no las miramos con los mismos ojos. Por ejemplo, el otro día, hablando con otra chica del equipo organizador sobre un proceso de selección que se está dando, coincidíamos que el tema del lenguaje fue algo que nos atravesó totalmente y que quizás antes de empezar estos proyectos no lo hubiéramos considerado y nos hubiera parecido hasta justo que solo para tal proyecto se acepten personas de habla inglesa. Así que eso hubieron conversaciones tan profundas y momentos de conexión tan intensos que creo que eso nos quedó marcado a todos y a todas. Y entonces hubo una transformación personal de cada uno de nosotros desde entender las grandes desigualdades de nuestra región y por qué es tan importante trabajar de verdad y trabajar seriamente y poniendo, ¿no?, los egos de lado para fomentar la verdadera inclusividad, y por qué si no se trabaja en eso, las acciones climáticas, por más ambiciosas que sean, no van a ser suficientes. Hasta luego, para mí, después lo que se está generando es un cambio de paradigma. Yo sé que quizás es muy grande decir un cambio de paradigma, pero creo que a nivel internacional, por ejemplo, nuestros participantes, la mayoría no habían tenido posibilidad de hablar en conferencias o de ser visibles, de tener mucha visibilidad, y hoy en día todos o su mayoría tienen una mayor visibilidad, pueden abocar por otras personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que con este proyecto lo que generamos también fueron agentes de cambio. Fueron personas que no sé si gracias a este proyecto, pero luego de haber transitado estos proyectos y haberse conocido también entre ellos, porque creo que se potencian los unos a los otros, hoy en día son agentes de cambio. Tienen ganas de impactar a más personas, tienen ganas de compartir su experiencia y que lo que a ellos les pasó les pase a otras personas, y es realmente muy increíble. Creo que gracias a este proyecto y particularmente a la segunda fase, que fue Building Bridges for Climate Action, se pudo demostrar que los proyectos con
con miras en la verdadera inclusividad son posibles. La verdad es que tener este ejemplo, este caso de éxito, llamémosle, nos sirve a todos nosotros que queremos abogar por estas cosas para decir esto no es una idea, esto puede ser una realidad, y entonces estas conversaciones ya dejan de ser algo del futuro y pasan a ser algo del presente. Por ejemplo, en los procesos de la Convención Marco de Cambio Climático que atañen específicamente a los jóvenes, los temas de la inclusividad del lenguaje no suelen ser tenidos en cuenta, y que exista este antecedente de este proyecto, que haya sido exitoso y que haya involucrado a actores tan relevantes y tan importantes, no porque para mí en particular o para los participantes, los expertos sean importantes, sino porque en el mundo internacional lo son, como puede ser ministros de gobierno alemán o representantes de la Secretaría de la Convención Marco o representantes de partidos políticos, eurodiputados, que todas esas personas hayan participado del proyecto, le hayan dado el visto bueno y hayan dicho que el proyecto les sirvió y también pudieron comprender cosas que antes no comprendían, a nosotros nos da la validación, llamémosle, que yo sé que nuestras ideas no necesitaban validación porque eran correctas, pero siempre está bueno tenerla, de que estos proyectos se pueden hacer y se puede pensar en la inclusividad. Lo único que implica es más trabajo y a veces financiamiento en lugares donde no queremos ponerlo, como por ejemplo en la interpretación o en una muy buena plataforma virtual. Pero bueno, hacia allá es a donde vamos. Entonces, yo creo que este proyecto, Sail for Climate Action, en primer lugar, también porque tuvo foco en las personas más vulnerables de nuestra región. Esto también está bueno, que existan dos proyectos que hayan tenido ese foco. Pero luego Building Bridges yo creo que es como lo que se dice un ejemplo de buenas prácticas, no porque yo lo haya organizado, también quizás queda un poco egocéntrico decirlo, pero creo que es un ejemplo de buenas prácticas de que estas cosas se pueden hacer, son tangibles, son reales, lo pudimos hacer sin ningún problema y los resultados fueron excelentes. Entonces, espero que gracias a esta primera piedra que tiramos, por así decirlo, podamos empezar a ver esto más como la norma y no como la excepción. Yo ahora en este minuto estoy trabajando en el equipo de los High Level Champions de la COP26, uno es de Inglaterra y otro es de Chile, y algo que estoy viendo es que cuando yo traigo esto a colación, el tema del lenguaje, el tema de la inclusividad, si bien todavía no es algo 100% incorporado, no me lo reciben con sorpresa, es algo que ya se sabe, es algo que ya está en conversaciones. Todavía no está 100% incorporado, porque como todo tarda su tiempo, pero es algo que ya se está empezando a pensar y yo quiero creer que más pronto que tarde, es decir, en 1 o 2 años, ya sea la norma, ¿no? Que uno va a un evento y hay intérpretes, que hay un proceso de selección y vamos a empezar a dejar de lado esto de la meritocracia y de la experiencia netamente académica, y vamos a empezar a tener en cuenta un poco más los contextos de las personas y las realidades que viven y la representatividad y la distribución regional, etcétera. Entonces yo creo que es un primer grano de arena en un gran proceso, y quizás es eso que empieza después la gran bola de nieve, ¿no? Quizás es algo chiquitito, pero que en un par de años yo creo que va a ser el puntapié de algo verdaderamente transformador en estos espacios. Me parece muy interesante esa idea porque, por una parte, estamos hablando claramente de un movimiento que ha nacido gracias a la globalización y, por otra parte, en realidad estáis queriendo invertir una tendencia que también se ha dado a través de la globalización, pues justamente apostando por que cada uno pueda hablar su propio idioma y hasta idiomas minoritarios en los países latinoamericanos, por ejemplo, como lo son los idiomas de los indígenas, ¿no? Sí, totalmente. Es que la globalización lo que permite, o sea, lo positivo fue que permitió poner un montón de personas en contacto que de otra forma no hubieran estado en contacto. Pero ahora, o sea, se rompe esa primera barrera. En ese sentido fue un proceso que trabaja un poco hacia la inclusividad, la globalización y esta hiperconectividad que tenemos hoy en día, pero el proceso no termina acá. Tenemos que empezar a trabajar herramientas para que esto pueda llegar a todo el mundo.
Una de ellas es la barrera idiomática y la segunda, que es un poco más difícil de trabajar, pero que también hay formas y desde el proyecto las abordamos, es la barrera en telecomunicaciones, llamémosle, es el acceso a las telecomunicaciones, que hoy en día sigue siendo desigual a lo largo de la región, pero que se puede tener en cuenta. Por suerte existen los datos móviles, que eso llega mucho más lejos que, por ejemplo, la fibra óptica o el internet, y si se tiene en cuenta y si se piensa en eso, podemos trabajar formas para que todo el mundo pueda estar conectado o lo más conectado posible. Entonces sí, es gracioso o paradigmático cómo la globalización en este proceso de abrir a todos es inclusivo, pero también excluyente si nos quedamos con un solo idioma y solo con las personas que viven en una ciudad y tienen una computadora. Pero bueno, nos abre la puerta a un mundo de posibilidades y hay que empezar a trabajar en ese sentido. Y creo que, de nuevo, estos proyectos y también que ustedes estén escuchando acá esta historia sirve para dar momentum a estas conversaciones. Y yo sé que el día de mañana o en 2-3 meses, si en algún momento se topan con estas problemáticas, no van a mirar a un costado, sino que lo van a tener en cuenta y van a entender por qué es tan importante que las personas puedan expresarse en su idioma. Bueno, eso de todas formas para los intérpretes es algo que cae por su propio peso. Y lo último que dijiste, refiriéndote al día de mañana, demuestra que esta charla encaja a la perfección dentro de este ciclo de conferencias que tiene como subtítulo Actuar para el mundo de mañana, que es justamente lo que habéis iniciado y lo que seguís haciendo. Y la verdad es que es un proyecto valiosísimo desde mi perspectiva, que vale la pena seguir en él en primer plano, como lo estáis haciendo vosotros. También para el equipo de intérpretes vale la pena seguir apoyándolo con nuestro trabajo voluntario, y te agradezco muchísimo que hayas compartido esta experiencia con nosotros, con nuestros estudiantes, con nuestros participantes. Y ahora me gustaría pasar al turno de preguntas y respuestas ya del público más amplio. Sí, muchas gracias por la invitación, y si puedo dejar un comentario, el rol de los intérpretes no es secundario, quiero aclarar eso, no es secundario y no es de apoyo, sino que es vital. Sin la interpretación, el proyecto no podría ser el mismo, sería otra cosa, no podría alcanzar los mismos objetivos. Entonces, en ese sentido, nunca sientan que su trabajo o que la interpretación es un trabajo secundario, accesorio, porque no lo es vital. Y es uno de los órganos centrales para que funcione el proyecto con los objetivos que tenemos. Si no, de nuevo, sería otra cosa y no cumpliría con la idea y con el corazón del proyecto. Así que gracias también a ustedes por ser una parte tan vital de todo lo que estamos haciendo.